Bien, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Vamos a empezar con la clase hoy día y hoy vamos a ver la función inversa. ¿Cómo se calcula una función inversa? ¿Sí? Bien, vamos a partir de una función normal, de una función f de x, ¿no? Que en este caso es x al cubo menos 3. ¿Sí? Es una función original. Bien. Don José Armando, su micrófono, por favor. Chicos, vayan ingresando y deben apagar todo su micrófono. Interrumpen, ¿ya? Se ingresa y se apaga inmediatamente el micrófono. Bien. F de x igual a x al cubo menos 3. Es una función normal, f de x. Todavía no vamos a calcular la inversa. Vamos a hacer algunos cálculos de la función, de una función normal, de una función f de x, y luego vamos a calcular la inversa para que podamos calcular entre las dos funciones. Bien, les decía, entonces lo primero que vamos a hacer aquí es calcular el dominio de esta función f de x, de esta función normal. El dominio que era con todos los valores que puede tomar. Vemos nosotros que la variable x no está sujeta a ninguna restricción, por lo tanto, bueno, está despejada la variable y, claro está, el dominio es de esta función, es desde el menos infinito hasta el infinito, o lo que decimos todos los números reales, ¿sí? Ok. El dominio de imagen, o para encontrar el dominio de imagen, debemos despejar la variable x, ¿cierto? Porque en el dominio de imagen lo que analizamos es la variable y. Haciendo el proceso de despeje de la variable x, decimos x es igual a raíz cúbica de y más 3. Yo les pregunto, chicos, ¿cómo será que la variable y está sujeta a alguna restricción? ¿Qué dicen? ¿La variable y estará sujeta a alguna restricción? Estamos queriendo encontrar el dominio de imagen. Y el dominio de imagen es el conjunto de todos los valores que toma la variable y, ¿cierto? Entonces yo les No, pregunto, no. no está, muy bien, muy bien. No está porque es una raíz impar. No hay logaritmo, no hay raíz par, no está en el denominador, es decir, no hay ninguna restricción, ninguna restricción. Entonces, el dominio de imagen de esta función pues será desde el menos infinito hasta el infinito positivo. Bien, ya tenemos los dominios de la función f de x, la función normal. Vamos calculando la intercepción en el eje x. Para ello, la variable y debe ser 0. Aprovechamos donde está despejado x, la variable y debe ser 0, y la raíz cúbica de 3 nos dará la intercepción en x, 1,44. Recuerden que las raíces impares no dan un solo resultado, las raíces pares son las que nos dan dos resultados. Y si hay una sola intercepción. Bien, y por el formato que tiene la función, ustedes saben que no es cúbica. Vamos encontrando la intercepción en el eje y. Para ello es la variable x la que debe ser igual a 0. Bien, entonces donde tenemos despejado y, bueno, reemplazamos x igual a 0 y nos da que la intercepción en el eje y es en y igual a menos 3. ¿Ya? Fíjense que hasta aquí, ¿qué hemos encontrado? Hemos encontrado el dominio de la función, el dominio de imagen de la función y hemos encontrado sus dos intercepciones. Bien, pero ahora encontremos la función inversa de esta función f de x. Y la función inversa se la simboliza con esta pareciera una potencia, ¿no? De menos 1, que nos dice que esto se representa como la función inversa de f de x. Es decir, que vamos a generar la función inversa de f de x. Présteme atención acá. ¿Cómo se calcula la función inversa? Donde esté la variable x, debemos reemplazarla por y. Y donde esté la variable y, debemos reemplazar por x. Ese es el procedimiento para calcular la función inversa. Vuelvo a repetir. Donde vea la variable, donde esté presente la variable x, reemplazamos por variable y. Y donde esté la variable y, reemplazamos x. Y luego hay que despejar y. ¿Sí? Despejando y, bueno, este menos 3 pasa al otro lado a sumar, le aplicamos raíz cúbica a ambos lados, le damos la vuelta a la igualdad y aquí ya tenemos despejada la variable y. Esta es la función inversa de f de x. Esta es la función f de x y esta es su función inversa de f de x. Bien,
De esa manera, entonces, ¿cómo resumimos los pasos? Donde vea X colocamos Y y donde vea Y colocamos X y despejamos Y. Y ya tenemos despejada la función y esa será nuestra función inversa. Ahora, de esa función inversa que hemos encontrado ahora, nuevamente ahora a la función inversa le vamos a calcular dominios y le vamos a calcular intercepciones. Y si fuera el caso asíntota, esta es una función raíz, las funciones raíces no tienen asíntota. Eh, ¿Alguien se acuerda en qué tipo de funciones están presentes las asíntotas? Vamos, el que me responda se gana unos 2 puntitos para el primer parcial. ¿En qué función está la función inversa? Perdón, ¿en qué funciones está presente la asíntota, quiero decir? ¿En qué funciones tenemos asíntotas? ¿En cuáles? Logarítmicas. Logarítmicas, ¿y en cuáles más? Raíces. Trigonométrica. No hemos llegado todavía a las trigonométricas. De las que hemos visto hasta ahora. ¿Cuadradas? En las funciones fraccionarias, pues chicos, hay asíntotas, hay la vertical y hay la horizontal. En las logarítmicas hay la vertical, generalmente casi en todas las logarítmicas. Y en la exponencial hemos visto que hay asíntota horizontal, ¿no? En las funciones raíz cuadrada y raíz cúbica, que hemos hecho ya funciones de raíz cuadrada y raíz cúbica, no hay asíntotas. Ni tampoco ni en las cuadráticas ni en las cúbicas, como acá en f de x, no están presentes las asíntotas. Bien, vamos a encontrar el dominio, pero el dominio de la función inversa. Ahora concentrémonos en la función inversa. Acá al lado izquierdo de su pantalla hicimos los cálculos, dominio imagen, intercepciones, pero era de la función original. Ahora volvamos a hacer lo mismo, pero para la función inversa. Esta es la función inversa. Entonces, ¿qué es el dominio de una función? En este caso la inversa. Es el conjunto de todos los valores que le podemos dar a X. Para ello tiene que estar despejado Y. Muy bien, ya está despejado Y. Yo les pregunto, ¿la variable X en la función inversa está sujeta a alguna restricción, chicos? No. ¿Qué dicen? No está. Es una raíz impar. Por lo tanto, ¿cómo será el dominio de esta función inversa? Como X no está sujeta a ninguna restricción, el dominio viene desde el menos infinito hasta el infinito positivo. O lo que se dice, todos los números reales. Muy bien, ya está el dominio. Ahora, para encontrar el dominio de imagen, ¿qué hay que hacer? Despejar X. De esta función inversa, ojo, estamos en la función inversa. Ya olvídense del lado izquierdo. Estamos en la función inversa. Para encontrar el dominio de imagen, tiene que despejarse X para poder analizar Y. Entonces, de esta función inversa, despejemos X. Y si ustedes dan cuenta, en realidad sería esta de acá. Pero, ¿cómo despejamos X? A raíz cúbica, perdón, al cubo a ambos lados y despejamos X. Y acá tenemos el despeje de X de la función inversa. Ahora, debemos asignarle o analizar, en todo caso, porque en el dominio de imagen, ¿qué se analiza? La variable Y. Pero para ello tiene que estar despejado X. Entonces, la variable Y, chicos, ¿estará sujeto a alguna restricción? La variable Y. No. A ninguna, No. ¿no? Ninguna. Entonces, ¿cómo será el dominio de imagen de la función inversa? Desde el menos infinito hasta el más infinito, o todos los números reales. Bien, ya tenemos nosotros el dominio y el dominio de imagen de la función inversa. Calculemos sus intercepciones de la función inversa. Para encontrar la intercepción en X, es la variable Y la que debe ser 0. Entonces, veamos dónde está despejado X en la función inversa hasta acá, ¿no? X igual a Y cubo menos 3. Y debe ser 0. Por lo tanto, la intercepción en el eje X para la función inversa es X igual a menos 3. Encontremos la intercepción en el eje Y. Para ello es la variable X la que debe ser 0. La variable Y la tenemos despejada acá, ¿no? X debe ser 0. ¿Y qué nos queda? La raíz cúbica de 3, que es 1,44. Fíjense lo interesante acá. Hemos encontrado el dominio, acá está el dominio acá. Hemos encontrado el dominio de la función inversa en este caso. Hemos encontrado el dominio de imagen de la función inversa. Y además hemos encontrado las intercepciones de la función inversa. Pero ahora sí comparemos con la función original. Bueno, como los dominios son todos los reales en ambos casos, no es posible comparar
con precisión lo que les quiero decir. En el siguiente ejercicio lo vamos a ver. Pero fíjense que el dominio de la función y el dominio de imagen de la función original se intercambia respecto al dominio de la función inversa y el dominio de imagen de la función inversa. Lo que pasa es que en este caso las dos son menos infinito, más infinito, no se nota. Donde sí se nota es en las intercepciones, las cuales también se intercambian. Fíjense que en la función original, la intercepción en X era 1,44. En la función inversa, ese 1,44 está como intersección en el eje Y. La intercepción en el eje Y en la función original está en Y igual a -3. Y eso en la función inversa está como intercepción en el eje X. En otras palabras, cuando nosotros calculamos una función inversa, los dominios de la función original respecto a la función inversa se intercambian. Las intercepciones también se intercambian. La gráfica sucede lo mismo. Fíjense, fíjense que nosotros como función original, ¿qué tenemos acá? Tenemos una función cúbica. Y como función inversa, ¿qué tenemos? Una función raíz cúbica. Si realizamos las dos gráficas, esta que está de azul, ya ustedes tienen esa tarea de graficar esta función cúbica, fíjense. Esta es la función cúbica. Pero si graficamos la función inversa, que es una función raíz cúbica, es esta. Se cambia totalmente la posición de la gráfica. De manera que si nosotros trazamos una línea que pase por el origen, aquí en el punto 00, de 45 grados respecto a la horizontal, la distancia, ay, no me pasé sin querer, la distancia que usted, agarre cualquier punto, este punto de acá, fíjense, ahí donde está el cursor ahorita. Esta distancia de la función original es exactamente la misma distancia de la función inversa. Y eso se cumple en cualquier tramo de esa línea imaginaria que está pasando por el origen de 45 grados. Es como si se volcara 40, así, se volcara nuestra gráfica. Sigue siendo exactamente la misma. Lo que pasa es que la función cúbica, su inversa va a ser una función raíz cúbica. Ambas tienen esa forma, solo que la cúbica, si ustedes han, ya con la tareita que han ido haciendo, fíjense que siempre tiene esta forma, la función cúbica. Y la función raíz cúbica tiene esta forma. Entonces cambia de posición. Vamos a hacer otro ejercicio, ahí tal vez va a quedar un poquito más claro lo que les quiero comentar. Fíjense, esta es una función logarítmica. Ojo, las funciones logarítmicas generalmente tienen asíntota. Vamos encontrando el dominio primero. El dominio de la función. ¿Qué se analiza en el dominio de la función? X. ¿X está sujeta a una restricción? Sí, a un logaritmo. Entonces, eso que está dentro del logaritmo debe ser mayor que 0. Eso significa que X debe ser mayor a 2. ¿Pero qué hay en el 2? Una asíntota vertical. Recuerden que X está relacionada a la asíntota vertical. Y está relacionada a la asíntota horizontal. En el 2 hay una asíntota. Muy bien. Pero, ¿cómo será el dominio de la función? Nos dice X mayor a 2. Entonces, el dominio de la función es desde 2 hasta infinito. Pero el 2 abierto. ¿Por qué abierto? Porque ahí está la asíntota vertical. Bien, ya está el dominio. Estamos trabajando con la función original. Encontremos el dominio de imagen de esta función original. Para ello, ¿qué debemos hacer de esta función original? Hay que despejar X, ¿no? Despejando X, este logaritmo natural pasa al otro lado como, ¿qué se acuerdan? Como base E. Bueno, este -2 que está restando pasa a sumar, le damos la vuelta y X es igual a E elevado a Y más 2. Ya está despejado X, porque en el dominio de imagen lo que analizamos es Y. Chicos, la variable Y está sujeta a alguna restricción. A ninguna, ¿no? Entonces, el dominio de imagen de esta función viene desde el menos infinito hasta el infinito positivo. Fíjense que de la función original ya hemos calculado el dominio y hemos calculado acá el dominio de imagen. Vamos a calcular las intercepciones. La intercepción en X, en el eje en X, Y debe ser igual a 0. Bueno, acá está despejada X. Y debe ser 0. Esta Y se hace 0, pero E elevado a 0 es 1 más 2, 3. La intercepción en el eje X es igual a 3. La intercepción en el eje Y, para ello es X que debe valer 0. Bueno, colocamos la función, X debe ser 0, ¿qué nos queda? Logaritmo natural de menos 2. No se puede calcular logaritmo de números negativos, entonces no es posible encontrar la intercepción en Y. Y si no es posible encontrar esa intercepción en Y es porque no existe entonces intercepción en el eje Y. Muy bien.
¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? Bueno, esto ya es un repaso porque ya hemos visto funciones logarítmicas. Hemos encontrado hasta el momento, fíjense, en este caso, por el hecho que es una función logarítmica, hemos calculado sus dominios, hemos calculado las intercepciones y además hemos encontrado que hay una asíntota vertical. Ahora vamos a calcular la función inversa de esta función. Y ahí es donde yo les decía que los dominios se invierten, las asíntotas también se invierten, las intercepciones se invierten y nuestra gráfica también se invierte. Todo totalmente se invierte. Pero primero calculemos la función inversa. Entonces, ¿cómo calculamos la función inversa? Habíamos dicho hace rato. Esta es la función original. Este f de x se supone que es y, ¿no? Donde vea y, colocamos x. Y donde vea x, colocamos y. Bueno, y después despejamos y, porque en una función, no importa que sea la inversa, pero en una función tiene que estar despejada la variable y, ¿no? Entonces, este logaritmo natural pasa al otro lado como base y, el menos 2 pasa a sumar, y le damos la vuelta de manera que ya está despejado y. Esta es la función inversa. Por lo tanto, decimos la función inversa, ese menos 1 nos dice que es inversa. La función inversa de f de x va a ser igual a x a e elevado a x más 2. Bien, ya tenemos acá la función inversa. Esa función inversa, trabajémosla. Encontremos su dominio, veamos si tiene asíntota, encontremos sus intercepciones, para que podamos comparar con la función original. Empecemos con el dominio de esta función inversa. Yo les pregunto, chicos, X, porque en el dominio lo que se analiza es X. ¿X está sujeta a alguna restricción? No. No, efectivamente, muy bien, excelente. No está. No hay logaritmo, es lo que hay acá. Logaritmo no hay. No hay logaritmo, no hay raíz, no está en el denominador, no hay ninguna restricción. ¿Cómo será el dominio entonces de la función inversa? Será desde el menos infinito hasta el infinito positivo. ¿Sí? Desde el menos infinito no hay ninguna restricción. Encontremos el dominio de imagen de esa función inversa. Para encontrar el dominio de imagen tiene que estar despejado X. Bien, acá ya hemos despejado X, ¿no? Está despejado X. Estoy hablando de la función inversa. Oh, despejamos X, pero analizamos Y. Ahora, mi pregunta es, hay una función logarítmica, por lo tanto, ¿ya está sujeta a alguna restricción? Sí, está dentro de un logaritmo, es decir, que ese y menos 2, ¿cómo debe ser y menos 2? Mayor a 0. Ese 2 pasa al otro lado a sumar, y debe ser igual a 2. Debe ser de 2 para arriba. ¿Y por qué no puede ser 2? Porque hay una asíntota horizontal. Cuando hablamos de y, hablamos de asíntotas horizontales. Cuando hablamos de x, hablamos de verticales. Entonces y no puede ser 2. No dice que tiene que ser mayor a 2. Puede ser 2,00001, te sirve, pero es 2 en cabal ahí, puntual, no puede. Entonces, ¿cómo será el dominio de imagen de esta función inversa? Desde el 2 hasta el infinito. Ojo, que el 2 no entra porque ahí está la asíntota horizontal. Encontremos las intercepciones en X, en este caso de la función inversa. Para ello, Y debe ser 0. ¿Dónde está despejado X? Acá está la función despejado X en la función inversa. Y debe ser 0. Muy bien. ¿Qué nos queda? Logaritmo natural de menos 2. No existe el logaritmo número negativos. Es decir, no es posible encontrar la intercepción en X. Y si no es posible es porque no existe intercepción en el eje X. Vamos a encontrar la intercepción en el eje Y. Para ello, X debe ser igual a 0. Muy bien, colocamos la función. X debe ser igual a 0. Cualquier número, recuerden que vale 2.7182818. Cualquier número elevado a 0 vale 1. 1 más 2, 3. Entonces, en 3 está la intercepción en Y. Muy bien, fíjense que de la función inversa que hemos calculado, sus dominios, las intercepciones y además una asíntota horizontal que tenemos. Si comparamos esos datos de la función inversa, comparamos con los de la función original, fíjense los dominios de la función original y fíjense los dominios de la función inversa. ¿No se invirtieron? Dice que lo que era dominio de la función original se convirtió en dominio de imagen de la función inversa.
Lo que era dominio de imagen de la función original se convirtió en dominio de la función inversa. Es decir, que los dominios se intercambiaron. En la función original decíamos que teníamos una asíntota vertical en x igual 2. En la función inversa hemos dicho que tenemos una asíntota horizontal en y igual a 2. Fíjense que las intercepciones se cambiaron. Intercepción en x, 3. En cambio, en la función inversa, esa intercepción es la intercepción en el eje y igual a 3. La intersección en el eje y de la función original en y no existe. Y en la función inversa es la intersección en x que no existe. Si miran un poquito ustedes la pantalla, verán que las intercepciones también se invirtieron. Se invierten los dominios, se invierte la asíntota, lo que era vertical se hace horizontal, o lo que es horizontal se hace vertical. Y se invierten también, las intercepciones. ¿Alguna pregunta, chicos? Está claro, ¿no? Ninguna. Muy bien. Sí, sí. Vamos a ver la gráfica. Y aquí ya no he perdido tiempo en hacer la gráfica porque ya hemos visto funciones logarítmicas y hemos visto funciones exponenciales. Fíjense, la de azul es la función logarítmica. Fíjense que aquí en x igual 2 decíamos que estaba la asíntota y su intercepción en el eje. Concéntrense en la gráfica azul, que estamos analizando la gráfica de la función original. Entonces, habíamos dicho que había una intercepción en x igual 2 y que había la intercepción en x igual 3 y que no había intersección en el eje y. Efectivamente, porque esta función f de x, que esta es su gráfica, no se intercepta con el eje y. Ahora, pero si analizamos la función inversa y le damos valor a esta gráfica, es una función exponencial. Ahora, la asíntota está presente en y igual 2. La intercepción en el eje y es en 3 y no se intercepta la gráfica con el eje x. Todo se ha invertido. Y si trazamos la línea que yo les comentaba, esa distancia de cualquier punto respecto a la función original y respecto a la función inversa siempre es simétrica. ¿Qué quiere decir eso? Siempre está a la misma distancia. En cualquier punto que ustedes midan la distancia de esta línea recta de 45 grados imaginaria que hemos colocado, simplemente para poder comparar lo que es una función original, que en este caso es el azul, compararla con su función inversa, donde todo se invierte. ¿Alguna consulta, chicos? Bien. Ninguna, ingeniero. Muy bien, creo que está relativamente sencillo. Ahora, vamos a ir a hablar un poquito de lo que es las composiciones de funciones. La composición de funciones que se escribe de esta manera, f o g, o f paréntesis g. ¿Cómo se lee esto? F compuesta en g. Esto se lee f compuesta en g. ¿Cómo se realiza? Que g debe reemplazar o debe ingresar dentro de f. Cuando se coloca f o g o de esta manera, que se lee, les decía, f compuesta en g, significa que g, ¿no? La segunda, debe ingresar dentro de la función original. ¿A qué me refiero? Aquí tenemos la función f de x, ¿no? Tenemos la función f de x. Si aquí de f de x, vamos a hacer unos cálculos preliminares primero. Si aquí de f de x, vamos a calcular su función inversa, eso es lo que se hace acá. Fíjense, acá tenemos la función original, f de x. Calculemos su inversa, para que la tengamos la inversa también. ¿Qué se hacía para calcular la inversa? Donde era y se colocaba x, donde era x se colocaba y luego se despeja y, ¿no? Entonces, esta x que está restando pasa a sumar y hemos despejado y. Pero cuando hemos hecho ese reemplazo de y por x y de x por y, lo que estamos encontrando es la función inversa. Entonces, acá tenemos la función original y hemos aquí calculado la función inversa. Bien, eso es un poquito para luego entrar al cálculo este. Acá tenemos otra función, g de x, que dice el logaritmo natural de x más 5. Calculemos su inversa. ¿Cómo calculamos? Donde hay y, colocamos x, y donde ve x, colocamos y despejamos y. Este logaritmo natural va a pasar al otro lado como e. Este 5 pasa a restar y le damos la vuelta. Ya tenemos y. Ya está despejado y. Por lo tanto, esta es la función inversa de g. Acá tenemos otra función, h de x. Este h de x como si fuera y, ¿cierto? Calculemos su inversa. Donde hay y,
colocamos X. Y aquí donde vea X, colocamos Y. Y luego despejamos X. Despejamos Y. Ese menos 3 que está restando pasa a sumar, le sacamos raíz cuadrada a ambos lados y ya tenemos despejada Y. Eso será la función inversa de H. Entonces, en este caso, para tener material para poder hacer ejercicio, lo que hemos hecho de estas tres funciones, hemos calculado sus respectivas funciones inversas. ¿Alguna duda de esta partecita, chicos, antes que pase a la siguiente diapositiva? Está claro, ¿no? Bien, les decía, tenemos tres funciones y tenemos sus respectivas funciones inversas de cada una de las tres. Bien, ahora vamos a hacer ejercicio de composición de funciones. Bien, aquí lo he resumido, lo he pasado todo lo que calculamos en esta anterior diapositiva. Tenemos la función f con su inversa, tenemos la función g con su inversa y tenemos la función h con su inversa. Queremos hallar f o g. Tenemos con el más sencillo, f o g, que también se lo puede representar así, f paréntesis. ¿Eso qué significa? Que dentro de la que está fuera es f, ¿no? Que dentro de la función f reemplacemos g. En otras palabras, que g la vamos a introducir dentro de f. ¿Eso qué significa? Eso significa que g, ¿qué cosa era f? F era x al cubo menos 2, ¿no? Eso era f, la función f. Y la letra g lo que va a hacer es entrar y reemplazar a x, de la que está entre paréntesis o la que sea segunda, ingresa y reemplaza a la variable. Es decir, que dentro de esta función f de x, la cual es x al cubo menos 2, en lugar de x, ¿qué voy a colocar? G de x, la función g de x. Y esta función x estaba elevada al cubo, por eso que la función g de x también la elevamos al cubo menos 2. Pero ahora reemplacemos, ¿qué cosa es g de x? G de x es el logaritmo natural de x más 5. Fíjense que en vez de x, estoy colocando logaritmo natural de x más 5. Y esto acomodando un poquito, esto también se lo puede expresar de esta manera. Y aquí ya tenemos la función f o g, que lo que hemos hecho es la función g, la que está de segundo, ingresa y reemplaza la variable x en la función f. Veamos con otro ejercicio. Acá quiero encontrar la compuesta entre g y con su inversa. ¿Eso qué significa? Que también lo expresamos de esta manera. Que esta función inversa de g va a ingresar a la función g reemplazando a x. ¿Qué dice la función g? Logaritmo. Fíjense, hemos colocado logaritmo de x. Pero en vez de colocar x, ¿qué vamos a colocar? La función inversa de g. La función inversa de g. Bueno, seguimos la función g más 5. Más 5. Pero la función inversa de g aquí es igual. Lo tenemos acá. E elevado a x menos 5. Entonces, en vez de colocar acá función inversa de g, reemplazamos x menos 5. Este 5 con este 5 se va. Nos queda el logaritmo de e igual a x. Ustedes saben que esta x de acá puede, cuando estamos con un logaritmo, este factor que está aquí como potencia puede venirse acá adelante. Y el otro día vimos que el logaritmo natural de e es igual a ¿cuánto? ¿Alguien se acuerda que era igual el logaritmo natural de e? 1. A 1, muy bien. Entonces, la composición o g compuesta en la inversa de g, en este caso es igual a x solamente. Vamos a otro ejercicio. Queremos la composición de la función inversa de f con f. ¿Eso qué quiere decir? Que f va a ingresar dentro de la función inversa de f en el lugar de x. La función inversa f de x aquí es igual a raíz cúbica de x más 2. Entonces, en lugar de x, ¿qué va a ingresar? La función f, es decir, f de x ingresa en lugar de x. Pero aquí es igual la función inversa de x. Perdón, aquí es igual la función de x. La función de x es igual, fíjense, a x al cubo menos 2. Eso va a ingresar acá en lugar de f de x. Muy bien, ya ingresó. Este 2 con este 2 se va. Nos queda raíz cúbica de x al cubo. Cubo con raíz cúbica se va. Y resulta que la composición de la función inversa de f con respecto a f nos da x. Nos da x. Vamos a hacer otro ejercicio. Queremos encontrar la composición de h en f. H compuesta en f.
que también lo simbolizamos de esta manera. ¿Eso qué significa? Que la función f va a ingresar a la función h reemplazando a x. Y la función h aquí es igual. Igual a x al cuadrado más 3. Pero al colocar hf, significa que esta f tiene que reemplazar a x. Y x, ¿no? La función f debe reemplazar a x. Y f aquí es igual a f, x al cubo menos 2, que es lo que estamos colocando acá. X al cubo menos 2. ¿Sí? Ahí en lugar. Entonces, esto podemos desarrollarlo un poquito. Primero al cuadrado menos el doble, el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, nos queda toda esta expresión. Resolviendo esto un poquito, de esa manera, encontramos la función f compuesta, perdón, la función h, quiero decir, perdón, la función h compuesta en f. Lo que se ha hecho es simplemente que la función f, la que está segundo, ingresa a la función h, a la que es primera, reemplazando la variable x. Vamos a otro ejercicio. Aquí se nos pide que encontremos h compuesta en inversa de g. ¿Eso qué significa? Que dentro de la función h va a ingresar la función inversa de g. La función h aquí es igual a x al cuadrado más 3. Entonces, en lugar de x, va a ingresar la función inversa de g. Y la función inversa de g es igual a ex menos 5. Entonces, aquí colocamos la función inversa de g. Perfecto. Esto habría que desglosarlo. Primero al cuadrado más el primero por segundo al cuadrado más el segundo al cuadrado. Desglosamos y encontramos que la función f compuesta en g, en la inversa de g, igual a toda esta expresión. La siguiente función dice inversa de h compuesta en f. ¿Eso qué significa? Que la función f va a ingresar a la función inversa de h reemplazando a la variable x. La función inversa de h aquí es igual a raíz cuadrada de x menos 3. Significa que en lugar de x, que voy a colocar la función f. La función f ingresa en lugar de x. Y la función f aquí es igual a x al cubo menos 2. X al cubo menos 2. Muy bien. Resolviendo esto un poquito, encontramos que la función inversa de h compuesta en f igual a la raíz cuadrada de x cubo menos 5. De esa manera encontramos la composición de funciones. ¿Alguna consulta, chicos? ¿Se entiende? Sí, ¿no? Sí, se entiende. Perfecto. Bien, aquí vamos a ver las funciones seccionadas. En la noche les subo una pequeña tareita, chicos. Vamos a ver las funciones seccionadas. ¿Cuáles son las funciones seccionadas? Son aquellas funciones que se las tiene que graficar juntas, pero que están conformadas por varias funciones. Esta función seccionada tiene un logaritmo, es una función cuadrática y esta es una función lineal. Estos intervalos que aparecen al lado nos dice qué sector de la gráfica nos interesa. Es decir, en otras palabras, esta función logarítmica nos interesa solamente su gráfica dentro de este intervalo, para todos los valores x menores a 4. Esta función cuadrática solamente nos interesa su gráfica dentro de este intervalo. Y esta función lineal nos interesa su gráfica solamente en este intervalo. A ver, vamos a ir trabajándolas por separado, ¿ya? Vamos un poquito más rápido, sí. Un pequeño error, ¿no? Aquí debería ser 2. Voy a aprovechar para corregirlo esto. ¿Dónde salió este? Ah, ya, no, este es el intervalo, pues x menor a menos 4. Bien, esta es una función logarítmica. El primer sector, que era un logaritmo, si quieren vuelvo para atrás para que lo vean. Ahí, bueno, ya. Estamos trabajando con esta función. Vamos a graficar primero esta función en este intervalo, x menor a menos 4. Muy bien. Entonces, esta es una función logarítmica. Si calculamos sus dominios, a efectos de poder calcular la asíntota, si los dominios de cada función no la vamos a calcular, al final vamos a calcular un solo dominio. Esto nos dice que esta expresión 2 menos x debe ser mayor que 0.
Ese 2 pasa al otro lado a restar, nos queda así, multiplicamos por menos 1 y también se cambia el signo de igualdad. Nos dice que x debe ser menor a 2. Es decir, que el dominio de esta función pues sería desde menos infinito hasta el 2. Y además hay una asíntota acá, ¿no? Hay una asíntota en el, porque no puede ser 2. Pues fíjense, ahí, voy a volver para atrás. Esta gráfica, ¿cómo sería? Si me siguen el cursor, por favor, esta gráfica sería así, ¿no? Hasta el 2 y va bordeando aquí, bordeando, bordeando, porque aquí está la asíntota. Si la graficáramos la gráfica completa. Pero a nosotros nos interesa graficar para x menor a menos 4. Aquí está el x menor a menos 4. Y como dice menor, no entra aquí la igualdad. Fíjense, esta gráfica, si la graficara, si la hiciéramos completa la gráfica, no sé si nos muestra la gráfica completa. Ah, no, no nos muestra. Esta gráfica te hubiera así, ¿no? Viniera así, síganme el cursor, hasta el 2, viene, baja, 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 bordeando esta asíntota vertical, que no la hemos colocado porque no nos sirve ahorita, porque solamente nos interesa la gráfica de esta función, de esta primera función logarítmica, para x menor a menos 4. Es decir, de aquí estaría el x menor, igual, quiero decir, a menos 4, o en todo caso menor a menos 4. Aquí en el 2. Pero a nosotros nos interesa la gráfica para x menor a menos 4. Por eso que solamente del 4 jalamos la gráfica. Pero lo dejamos abierto. ¿Por qué abierto? Porque aquí el integro nos dice x menor solamente. Si nos dijera x menor o igual, pues estaría entrando ese valor. Esa será la gráfica que le corresponde a esta función. Si nos vamos a la otra función, que era esta, f de x igual a x cuadrado menos 9, y nos decía que el intervalo que nos planteó el ejercicio era que era de menos 4 menor o igual a x menor a 2. Como esta función no tiene ninguna restricción, el dominio sería todos los números reales, de menos infinito a más infinito. Pero resulta que a nosotros nos interesa la gráfica entre el menos 4 y el 2 solamente. Si hacemos la gráfica, fíjense, es una función cuadrática. Esto fuera una parábola completa, pero solamente nos interesa desde el menos 4. Acá está el menos 4. Y como es cerrado, significa que aquí el menos 4 ingresa. Al lado derecho dice menor a 2, pero como dice solamente mayor, significa que el 2 no ingresa, lo dejamos abierto. Si la graficáramos completa esta gráfica cuadrática, pues esto se fuera abriendo hasta el infinito y para este lado hasta el infinito. Lo que pasa es que estamos graficando solamente en el sector que nos sirve, en el sector que nos interesa. Y vamos a la otra función, que es una función original, y que además tiene este intervalo de x mayor o igual a 2. Para encontrar el dominio, x no está sujeta a ninguna restricción, es decir, de menos infinito a más infinito. En este rango, de 2 a infinito, ¿sí? Bien, vamos a hacer la gráfica. Fíjense que no hay ninguna restricción para x, ¿cierto? Pero nos dice que nos interesa la gráfica para x mayor o igual a 2. Es decir, de aquí para allá nos interesa la gráfica. Habría que graficarla completa y después borrar y quedarnos con lo que realmente nos interesa. Y lo que realmente nos interesa es lo que dice acá la restricción, para un x mayor o igual a 2, va creciendo. Pero ¿qué pasa cuando hay el 2? El 2 cerrado, ¿por qué es cerrado? Porque dice mayor o igual. Por el hecho que dice mayor o igual, pues entonces realizamos nuestra gráfica y vemos que solamente tomamos este sector desde el 2 para allá, porque está en la gráfica lineal. Esto en realidad vendría así la gráfica, ¿no? Y se va hasta el infinito, pero solamente colocamos para el intervalo que nos están pidiendo. Fíjense que hemos hecho las tres gráficas, ¿no? Era una función fraccionaria de tres funciones. Si las tres las juntamos en una sola, esta era la primera función, abierta en los extremos. Esta es la segunda, abierta a un lado y cerrada en el otro. Y la que acabamos de hacer ahorita sería esta, sería esta. Fíjense que como esta gráfica, usted me dice, pero esta iba hace rato, voy a irme para atrás un ratito. Así. Esa sería la gráfica completa. Pero como solamente nos interesa tal 2, ¿no? Aquí aparece la otra. Y hemos graficado cada una de estas funciones, hemos hecho su gráfica, solamente en el sector que nos interesa. Solamente en el sector que nos interesa. Ahora, de esta gráfica ya común entre las tres funciones, encontremos el dominio de la función. ¿Qué es el dominio? Todos los valores que puede tomar x.
es la sombra que genera la gráfica en el eje X. Si revisamos un poquito, y aquí debemos tomar en cuenta las tres funciones al mismo tiempo, como esto se va hasta el infinito, viene generando sombra desde el infinito hasta ¿dónde? Hasta el -4. El -4 no ingresa en esta asíntota porque era abierto, pues, ¿no? Pero sí ingresa en la segunda porque allá es cerrado, por lo tanto sí hay sombra en -4. No lo tomamos en cuenta. Otro. Esta gráfica cuadrática que era desde el -3, no sé cuánto, a 2, pues era abierto, no entra el 0, ¿no? En todo caso, no ingresa, no entra aquí el extremo. Y esta es la gráfica de la tercera función. La tercera sí era cerrada. Ahora, lo que yo les pido que analicen en la gráfica, ¿cuál es el dominio de la función? Es la sombra que genera la gráfica en todos los X. Entonces, acá esto viene generando sombra desde el menos infinito. Este valor no entra, pero el de arriba sí entra, por lo tanto sí hay sombra en -4. Esto se va abriendo porque nos pide hasta las 2 la gráfica solamente, y hasta las 2, hasta el punto 2. Entonces, esta segunda gráfica no genera sombra en el punto 2, pero sí la sección 3, la función 3 sí genera sombra. Por lo tanto, hay sombra desde el menos infinito hasta el infinito positivo. La función, tomando en cuenta todo esto, su dominio será desde menos infinito hasta el infinito positivo. Si calculamos el dominio de imagen, la sombra que genera la gráfica en el eje Y, tomando en cuenta las tres funciones, ¿desde dónde genera sombra? De acá, desde el menos 9, me parece que era. Exactamente, desde el -9, ingresa el -9 porque ahí no hay asíntota. Y va generando sombra. Ustedes miran, pero este punto acá no genera sombra. Este no, pero el del frente sí. Por lo tanto, hay sombra. Ustedes miran, este extremo no genera sombra acá en el eje X, pero sí el de arriba. ¿Ya? Entonces, esto va generando sombra hasta el infinito positivo. En realidad, ¿en qué consiste entonces? Realizar las gráficas que nos den, que nos emitan, pero solamente graficarla en el sector que se nos pide realizar. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Se entiende? Sí, sí, se entendió, ingeniero. Sí, sí. Gracias. Sí. Qué bonito que entiendan así de bueno. Bien, ahora me toca el dominio de la función. Voy a volver a compartir. Bien. Ahora vamos a encontrar dominios de funciones un poquito más complejas. Este tipo de funciones complejas no iniciarse la gráfica. Lo único que le estoy pidiendo acá es que ustedes me encuentren el dominio de esa función. Pero esta función tiene varios sectores, fíjense. Tiene el x cuadrado menos 1, que es una función cuadrática, ¿cierto? Tiene este logaritmo natural, que es una función logarítmica, pero neperiana. Tenemos el x menos 5, que es una función lineal. Y tenemos nuevamente una función logarítmica. Mezclando todas las funciones encontramos un solo dominio. ¿Qué debemos hacer? Analizar cada sector por separado. Este x cuadrado menos 1 no provoca ningún problema, no tiene ninguna restricción. Vamos al segundo, al 6 menos x, que ese sí está dentro de un logaritmo. ¿Y eso cómo debe ser el 6 menos x? Debe ser mayor que 0. Ese 6 que está sumando pasa al otro lado a restar, multiplicamos por menos 1, encontramos que x debe ser menor a 6. Pero este análisis de x que estamos haciendo, lo estamos aplicando a este logaritmo solamente, este logaritmo natural de 6 menos x. Ahora, si analizamos el x menos 5, ¿por qué le digo que debe ser distinto a 0? Primero que, si bien x menos 5 es una función lineal, me dirán ustedes, no hay restricciones. Sí, no hay, efectivamente no hay. Pero está, está como denominador. Y al estar como denominador, toda la expresión x menos 5 debe ser diferente de 0. ¿Eso qué significa? Que x debe ser diferente a 5. Eso en la función que tenemos acá abajo de x menos 5. La tercera función dice logaritmo de x menos 2. Igual, esto es una expresión a la cual está siendo sometida el logaritmo, como debe ser mayor o igual que 0. ¿No? Entonces, pero acá hay una cosita adicional. Y si bien este logaritmo está sujeto a una restricción, el mismo logaritmo como tal también está sujeto a otra restricción. ¿Cuál es? Que está en el denominador.
Entonces, toda la expresión completa del logaritmo de x menos 2, ¿cómo debe ser? Diferente de 0. Recuerden, no puede darnos la división entre 0. Entonces, despejemos x acá. Este logaritmo pasa al otro lado, pasa como 10 elevado a 0, ¿no? Y cualquier número elevado a 0 es 1. Eso significa que x debe ser diferente a menos 3. Pero ahí hemos analizado el hecho de que este logaritmo está como denominador. No estamos analizando su interior todavía, ¿no? Pero de hecho, no puede ser 3 este logaritmo. ¿Por qué no puede ser 3? Porque 3 menos 2 me da 1, y si ustedes calculan el logaritmo de 1 es 0. Esto me va a dar 0, por eso que no debe ser diferente de 3. Ahora, por otro lado, ahora si analizamos ya la restricción que está dentro del logaritmo de ese x menos 2, eso debe ser mayor a 0, no se puede sacar logaritmo de número negativo. Ese 2 pasa al otro lado a sumar, x debe ser igual a 2. Bien, vamos realizando o encontrando los dominios de todos los factores que estamos analizando. Este x cuadrado menos 1 no tiene ninguna restricción, ¿no? Entonces viene desde el menos infinito hasta el infinito positivo. Perfecto. El siguiente es este logaritmo de 6 menos x. ¿Qué hemos determinado, qué hemos analizado acá? Que x debe ser menor a 6. Ah, bueno. Bueno, pues paso esto. Bien, ese es el dominio de la primera función, de x cuadrado menos 1. De esta segunda decíamos que x debe ser menor a 6. Pero ojo, menor a 6, es abierto entonces, ¿no? Entonces, debe ser, dice, menor a 6. Aquí está el 6. Debe ser menor al lado izquierdo. Pero como dice menor, no dice menor igual, es abierto. Vámonos a la tercera, al x menos 5. Ese x menos 5, x debe ser diferente a 5, ¿no? Por el hecho que está en el denominador. Entonces x en este caso podrá tomar todos los valores menos el 5. Menos el 5. Ahora vamos a analizar la siguiente, el logaritmo de x menos 2. Ahora, primero el x menos 2, lo que está adentro, debe ser mayor que 0. Ese 2 pasa al otro lado. Nos queda x mayor a 2. Es decir, no hay ninguna restricción, por lo tanto los valores que le podemos dar viene desde el menos infinito, perdón, hasta el... acá. Este menos 2, que representa esto, x debe ser mayor a 2. Entonces, desde el 2, ¿hasta dónde? Hasta el infinito. Pero, ¿y por qué aquí no puede ser 3? ¿Por qué? Porque, ojo, fíjense lo siguiente. Nosotros habíamos determinado que todo este logaritmo debe ser diferente de 0. Debe ser diferente de 0. En otras palabras, x debe ser diferente de 3. Que es lo que lo hemos colocado aquí, que x debe ser diferente de 3. ¿No? Para que el 3 no entre. Pero por otro lado, este x menos 2 nos dice, ¿dónde está? Que tiene que ser mayor a 0. ¿No? Por eso que del x igual 2 hacia la derecha corre, pero y por este otro análisis no puede ser 3. Bien, con eso hemos realizado todas las gráficas. Ahora, la intercepción de todos estos dominios es lo que nos da el dominio de la función. ¿Y cómo encontramos la intercepción de todos esos dominios? Justamente como le digo, la intercepción. ¿Y qué es la intercepción? Los valores comunes. ¿Comunes entre quiénes? Entre estos 4 factores que estamos analizando. Entonces, de hecho, la ecuación 4, o la restricción 4 acá, no tiene gráfica en este sector, está vacío. Entonces, eso automáticamente lo descarta de los otros. ¿Por qué? Porque el dominio de esta función, que está en varias partes, debe ser la intersección, si debe estar presente en todas las restricciones. Desde menos infinito hasta el infinito positivo no se tiene, entonces esta parte no hay. ¿Cuáles serían los factores comunes? Es decir, yo quisiera que aquí me ayuden ustedes, chicos, a ver un poquito de razonarlo. Se lo dejo la gráfica 30 segundos mientras hago un cafecito, por favor. ¿Qué valores son comunes o están en los 4 conjuntos soluciones? Lo común o la intercepción, en todo caso, de estos 4 conjuntos es lo que nos da el dominio de esta función. Lo dejo 30 segundos mientras me traigo un cafecito, por favor. Analicen cuál sería el dominio ya de toda la función completa, tomando en cuenta todas las gráficas, donde habíamos mencionado de que para hallar el dominio van a ser aquellos valores que estén presentes
Ay, pucha, había estado en silencio, no sé qué parte me salté. A ver, le decía, Es del chicos. 2 hasta el 6. De 2 Ah, cerrados hasta el 6 sí. cerrados. Aquí se me cayó, ¿no? Se me silenció. Ya, lo voy a volver a repetir entonces. Bien, este x menos 2, ¿de dónde sale? De que está siendo sujeto a la aplicación del logaritmo. Entonces, este x menos 2 debe ser mayor a 0. Es decir, x debe ser mayor a 2. Por eso que el 2 acá está abierto, mayor a 2 hasta el 6. Pero ¿por qué el 3 está eliminado? Porque al mismo tiempo, todo este logaritmo no puede ser 0. Entonces, el logaritmo de x menos 2 debe ser diferente de 0. Entonces, ese logaritmo pasa al otro lado como base 10, entonces hace 1, x debe ser diferente a menos 3 también. Dentro del mismo logaritmo, x debe ser diferente de 3 por un lado y x debe ser mayor a 2 por otro. Este logaritmo, esta expresión de acá, estamos analizando todo el contexto del logaritmo. ¿Por qué lo analizamos ahí? ¿Por qué no vamos a analizar el de arriba así? El de abajo lo estamos analizando así porque se encuentra en el denominador y denominador no puede ser 0. Así, el resultado que tengamos de este logaritmo no puede ser 0. Porque el logaritmo de 1 es 0, por ejemplo. Entonces, 1 no le podríamos dar. En este caso, estamos analizando y hemos visto que 3 no le podemos dar. ¿Por qué no le podemos dar 3 acá? Si 3 menos 2 es 1 y el logaritmo de 1 existe. Lo que pasa es que el logaritmo de 1 existe, pero el logaritmo de 1 es 0. No puede haber 0 acá en el denominador. Por eso que estamos analizando el logaritmo en todo su contexto. Ahora después, y eso nos dice que x debe ser diferente de 3. Pero ahora analicemos solamente la restricción. El x menos 2, ese x menos 2 debe ser mayor que 0. Debe ser mayor que 0. Entonces, ese menos 2 pasa al otro lado a sumar y x debe ser mayor a 2. Pues aquí está, mayor a 2, no entra el 2. Pero al mismo tiempo, ahí mismo hemos colocado que x debe ser diferente de 3, por eso que el 3 está abierto. Ahora, el dominio de toda la función completa, chicos, el dominio de toda la función completa, será la intercepción de todos estos dominios. Ustedes están llevando álgebra, ¿cierto? No sé si habrán llegado a conjuntos todavía, o siguen todavía en lógica simbólica. Pero, ¿qué es la intercepción? Es lo que está presente en todos al mismo tiempo. Entonces, yo les dejo, a ver, 30 segundos, analícenme, compárenme estos 4 conjuntos, qué valores, qué número, de dónde hasta dónde está lo que está presente en los 4 conjuntos al mismo tiempo. Entonces, yo me hago un cafecito, por favor, ¿sí? Y lo voy a empezar a cabecear. Analicen la gráfica de las 4. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Te dicen el menos 5, el 0, por ejemplo. El 0, para que me entiendan lo que les quiero decir. El 0, ¿está presente en los 4 conjuntos o no? El 4, ingeniero. No, el No. 0, el 0, el 0. Sí, El 0. Ingeniero, Hola. sería no está. del 2 cerrado hasta el 6 cerrado. Ahí, porque la intersección es del 2 hasta el 6. A ver, analícelo, pero para que me entiendan los demás, el 0, el número 0, ¿está presente en los 4 conjuntos o no? No, No está. no. No está. Está en el primero, está en el segundo, está en el tercero, pero no está en el cuarto. Alguien por ahí me dijo del 2 hasta el 6. Ahora yo les pregunto, el 5, No, no el está 4. tampoco el 5. No está el 5 en todos los conjuntos. El 3 está en todos los El conjuntos o 4. no, tampoco. Ya, No. me dan 30 segundos, voy a traerme un cafecito. A ver, madúrenla bien la idea y me la dicta. ¿Ya? Ahorita denme 30 segundos, por favor. Bien, chicos, ¿qué dicen? A ver. No importa si se equivocan, por favor, sin miedo, sin vergüenza, sí. Es para que lo discutamos entre todos. Si se equivocan, El lancen 4, una idea. ¿Desde dónde hasta dónde?
Del 3.01 hasta el 4.99. No me digan 3.0, díganme desde el 3 abierto. Les diga que del 3,000 puede ser, ¿no? ¿Qué dicen? Sí. 2 abierto al 3 abierto, intersección desde el 3 abierto al 5 abierto, intersección del 3 abierto al 6 abierto. Sería algo así. Más o menos, sí, sí. Al ultimito te equivocaste, pero creo que fue sin querer lo que dijiste. A ver, veamos. De hecho, desde el menos infinito hasta el 2 descartamos, porque de hecho en el último conjunto no hay, ¿no? Ya, el 2, fíjense el 2. ¿El 2 está presente en todos? No está, ¿no? Entonces el 2 no entra. No. Pero del 2 al 3, sin tomar en cuenta el 3, del 2 al 3, abierto a ambos lados, ¿está presente en todos? Aquí está, aquí Sí. está, está. Entonces, del 2 al 3, abierto, pero no entra ni el 2 ni entra el 3. ¿Qué más? Del 3 al 5 también. Fíjense que del 3 al 5 aquí entra, acá, pero acá entra el 5, pero acá arriba no entra, entonces el 5 también lo descartamos. Del 3 al 5, abierto a ambos lados, ¿está presente en todos los conjuntos? Sí, está abierto, Sí. está presente en todos los conjuntos. ¿Y del 5 para dónde? De hecho, no podemos pasarnos del 6 porque aquí el segundo conjunto no tiene 6. Y está Del 5 al 6. del 5 al 6, abierto a ambos extremos también. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Digamos, sería, fíjense, estoy ya dibujando la gráfica, del 2 al 3, 5, 6. A ver, sería del 2 al 6, pero ¿qué no entra del 2 al 6? No entra el 2, ¿no? No entra el 2. Ni el 2, ni el ¿Qué más no 3. entra? Ni el 3 El ni el 3, 5. El 3 tampoco entra muy bien. ¿Qué más? el 5 y el 6. Y el 5 y el 6. Perfecto. Y Sería del del 6. 2 al 6. Ahora, ¿cómo esto lo escribimos? Podemos decir, desde el 2 hasta el 6, abierto a ambos extremos, menos el 3 y menos el 5. ¿Sí? Desde el 2 hasta el 6, abierto a los extremos, de manera que no entra ni el 2 ni el 6, menos el 3 y menos el 5. Ese sería el dominio de toda esta función. ¿Alguna pregunta, chicos? No, el ingeniero quedó claro. ¿Se entiende, no? Perfecto. Ok.